Muy buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Puno. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial a uno de los personajes más reconocidos de la ciudad de Puno. Es un profesional que actualmente está trabajando en el diario La República. Su nombre es Liubomir Fernández Fernández. Ya tenemos a Liubomir Fernández. ¿Cómo está, señor Liubomir? Bien, no, muchas gracias, Juan Diego, te agradezco por este momento. Nada, yo agradecido por el tiempo que me permites hablar contigo. Y nada, yo simplemente soy Liubomir, ¿no? Liubomir, y yo pienso que las personas hacemos un poco de todo, pero lo importante es que lo que queda en la vida es la persona, ¿no? ¿Qué lo inicia usted como periodista a ejercer esta formación, esta práctica, esta profesión que es a veces muy riesgosa y se juega con la vida? ¿Qué es lo que le motiva a usted? Bueno, yo en principio le tengo que agradecer a mi padre. Mi padre es el que me ha dado el sentido de luchar por las cosas en la vida, mi madre el sentido de trabajar. Y yo pienso que mi padre es el que me ha inducido la chispa al periodismo, porque yo me acuerdo que antes mi papá era profesor, ¿no? Ahora es jubilado, y se levantaba para preparar sus clases, se levantaba a 3, 4 de la mañana, y en el momento que se levantaba escuchaba RBP, y en ese entonces RBP tenía un programa agrario, ¿no? No me acuerdo, Mundo Agrario, no me acuerdo, pero se escuchaba, ¿no? el problema del agro en el Perú, y yo escuchaba y decía, yo quisiera hacer lo que ellos hacen. Y eso por un lado. Y segundo, el hecho de que mi padre también ha sido dirigente del SUTEF y yo lo veía siempre hablando de política, lo veía siempre estudiando, lo veía siempre analizando temas coyunturales y entonces yo pienso que ha habido una transferencia de sentido de las cosas de mi padre, más allá de la formación que uno te puede dar en casa. Y tercero, yo también creo que era un aspecto que yo lo llevo y lo he aprendido y lo he desarrollado, ese sentido de la justicia. El periodismo no solamente hay que ejercerlo por un factor de informar, ¿no? Se chocó un carro y se informó, sino también hay que enarbolar, luchar, llevar presente principios como que hay hechos que la colectividad lo tiene que saber para que tenga una mejor formación como persona. Eso es una. Dos, hay que pelear por principios superiores, la verdad, la justicia, aspectos que yo los tengo bien desarrollados y muy conceptuados dentro de mí. Yo pienso que eso es lo que me ha mantenido hasta este momento peleando en el periodismo, pero además yo siento que ha sido determinante mi terquedad, y mi familia, y mi padre, todo mi entorno, mis amigos han contribuido a que, puedo decirte metafóricamente hablando, ellos auspician mi presencia en el periodismo, y también sin duda la República es un espacio en donde también he aprendido y desde donde también ejerzo el periodismo ya desde hace bastantes años. ¿Algunos referentes nos puede comentar que le hayan metido en este mundo? Referentes, primero mi padre, ¿eh? Segundo, admiro mucho a Ricardo Uceda, lo he leído mucho, sobre todo en el caso del Pentagonito, Muerte en el Pentagonito, a Hildebrand, desde Liberación. De verdad que Hildebrand, cuando yo estaba en la carrera, salió su periódico Liberación, era el referente. O sea, si no habías leído Liberación en Hildebrand, en la coyuntura fujimorista, fuiste, o sea, no eras ciudadano, no eras estudiante de periodismo, no eras universitario, no eras peruano. Y entonces yo lo que hice era estudiar bastante a Hildebrand y admiraba su estilo, su pasta, su feeling. Luego a Gustavo Gorriti, su pasta, su entrega, y a Tomás Eloy Jáuregui, argentino, a Eduardo Galeano por sus posiciones críticas respecto al sistema capitalista, liberal que vivimos, y también con relación no se me va el nombre, hay un periodista mexicano también muy bueno, y yo a él también lo admiro bastante, ¿no? Coméntanos un poco, Liubomir, sobre la trayectoria que usted ha tenido, en qué medios ha estado, dónde se ha preparado. Mira, yo empecé el periodismo cuando acabé comunicaciones, el 2004. El 2004 más o menos salí entre febrero o marzo porque hubo huelga contra el rector Juan Astorga Neira y se extendió el año académico, salimos entre febrero y marzo y mi papá me dijo, ¿sabes cosa? Es hora que ya acabaste la universidad, ¿a qué te vas a dedicar? Pues no, es que no hay trabajo, a ti nadie te va a venir a buscar tu casa, pues, ¿no? Es que no paga, ya pues te pagarán 100 soles, pero vas a aprender, pues, ¿no? Y entonces mi papá me daba 20 soles, me prestaba, no me daba, me prestaba 20 soles, y yo me iba a Ilave
con esos 20 soles pagaba mi pasaje, mi comida, y con lo que me quedaba, el sencillo utilizaba para coger una cabina, bueno, un teléfono locutorio, y llamaba a las radios de Puno. Me acuerdo que Foro TV, en ese entonces José Carlos Zapaz Alemán, me dio el pase para informar lo que estaba sucediendo en Ilave, y ya desde abril Ilave ya era un polvorín, ¿no?, en rechazo al exalcalde Cirilo Fernando Robles Cayobamani, que por cierto fue docente de la carrera, Sociología de la Comunicación, enseñó en comunicación, y entonces yo informaba, no me pagaba en ningún medio. Entonces a partir de ese momento empecé a escribir a los directores de los principales medios de comunicación para decirles que yo estoy dispuesto a trabajar y puedo mandar información, y ninguno me respondió. La única persona que me respondió, y desde entonces le tengo una enorme gratitud, porque cuando uno empieza una carrera o se empeña en un trabajo, lo que más quiere es pues oportunidades. Y el único que tuvo la amabilidad de responderme fue el señor Augusto Álvarez Rodríguez, entonces director de Perú 21. Él me dijo que me comunique con la señora Mariela Sousa, le enviaba una que otra nota, fotitos, casi no lo publicaban, pero cuando ya lo lincharon al alcalde, entonces los medios de comunicación llegaron a Lima, y entonces buscaron gente de la zona, y ahí fue como yo empecé como practicante en el diario La República un buen tiempo. Después ya ingresé a la plana de periodistas, y en donde me desempeño hasta la actualidad. Estamos haciendo pacíficamente. Ya, para que se identifique, sienten de pie. Nada más, por defender nuestros recursos naturales, que es muy importante para nuestros hijos. También los policías nos agreden, a los periodistas, a la gente, totalmente mal. Repudiamos, señor periodista. Ahí abajo, allá abajo. Vaya, vaya. Esta profesión, a veces para hacer una nota se requiere de la información de última hora. A veces usted ha tenido, creo, un percance aquí en el Mirador. Coméntenos sobre ese tema que ha tenido con estos policías, y también un poco el 5 y el 6 de septiembre. Claro, y otras experiencias más. Mira, yo te voy a decir una cosa, que el periodismo, bueno, sobre todo cuando tocas temas muy sensibles, cuando tocas aspectos muy delicados, o cuando insistes mucho en el tema, ya te conviertes en un peligro para el que estás denunciando. Y es evidente que esta persona va a reaccionar. Si no es directamente, va a tener que usar influencia, va a tener que hacer lobby o contacto para tratar de perjudicarte, para frenarte o para callarte. Y entonces te voy a decir que muchas veces lo único que me ha mantenido en medio del riesgo es saber que lo que estoy haciendo es por puro principio periodístico, saber que lo que está a luz es una verdad, y saber que es información que yo la sostengo es una verdad corroborada, es un hecho que está acreditado. Esa es la única verdad y el único poder que a mí me ha mantenido ahí peleando por una información. Y sin duda he tenido amenazas, me han golpeado, me han amenazado. Te cuento que una vez publiqué el caso de unos policías de que estaban trabajando, o sea, estaban haciendo arranchones a los narcotraficantes, y entonces saqué una nota de policías que estaban vinculados al narcotráfico, y uno de los presuntos narcotraficantes me mandó a su abogado. La segunda me mandó una carta notarial. Entonces yo seguía insistiendo porque había mucho pan por rebanar en ese caso, y entonces ocurre que después pasó con el tiempo, vinieron las amenazas, después los golpes, ¿ya? Y finalmente pasó un buen tiempo y salió este personaje, ¿no? Involucrado en el narcotráfico. Y yo lo puse a sentar a mi frente. Le dije, mira, hablemos de frente, ¿ya? A mí no me vengas con cuentos. Y entonces me dijo, ya, hablemos sin nada. Ok, hablemos sin nada. Y yo le dije, mira, seamos sinceros. ¿Te estás dedicado al narcotráfico? Sí. Y yo solamente soy periodista. Si tú reconoces lo que haces y yo te digo lo que hago, ¿por qué me odias? Porque yo no he dicho que tú te metas al narcotráfico, y yo soy mi trabajo periodístico. Y bueno, entendió el mensaje, y hasta el día de hoy, con ese personaje que
que lo veo de vez en cuando, en 2 oportunidades que de casualidad yo caminaba por la calle y me ha saludado. Entonces también he llegado a la conclusión que cuando las cosas las haces por principio, las cosas las haces con respeto y con algo de profesionalismo para que también tu trabajo sea de calidad, yo pienso que hasta la otra parte también saben respetar lo tuyo. Hace poco, por ejemplo, también, como te decía antes de la entrevista, tienes que, en el periodismo no solamente que ejercerlo por informar que se accidentó o hubo una conferencia, también tienes aspectos que tienes que pelear, y uno de ellos son los principios. En la huelga del 5 y 6 de septiembre último, habían personas que llegaron de distintas provincias para protestar por la prisión de Walter Adubiri. Y entonces había el coronel Eduardo Rodríguez Cárdenas, llegó al lugar e insultaba, ¿no? a las señoras, y le decía a sus oficiales, le decía: arrincona a esta gente tal, esta X y Z. Y decía, yo me acerqué para grabar, y yo después me acerqué para increparle, porque si hay algo que he aprendido en la vida es lo siguiente: que hay que saber respetar a aquellas personas que hacen lo que nosotros no hacemos por nuestro confort. Y yo, por ejemplo, te soy honesto, conozco la tierra, he trabajado muy poco la tierra por mi padre, pero te puedo decir, yo no he vivido de la tierra, ni tampoco he entregado mi vida, como otros lo hacen, para dar de alimento a la ciudadanía, con productos como la quinoa, la papa, la oca, en fin, una serie de productos andinos. Entonces a esa gente no la puedes hacer menos, a esa gente no la puedes discriminar. Y finalmente me he dado cuenta de 2 cosas en la vida: que finalmente lo que nos diferencian son los paradigmas de vida, nos diferencia la economía, y a veces también nos diferencia nuestro trato social. Y si todo se subsumiera al dinero, creo que habría que hacerle relaciones públicas a gente que tiene más dinero, pero que no necesariamente lo consigue con trabajo y con esfuerzo. Entonces hay que saber a valorar a esas personas del sector rural. ¿Ah? Entonces eso a mí me llevó a increparle a este coronel Eduardo Rodríguez Cárdenas, que por qué tenía que maltratar a esa gente o verlas menos, porque el señor es de Lima, verlas menos para que se arrinconen, las empujen. No, yo ahí me puse, y ahí fui agredido por este coronel, que no es la primera vez, he tenido varios hechos. Cuando yo he visto abusos me he ido a pelear, y no me aminala, no me asusta. Cuando yo veo que es que también el periodismo tiene que pelear por la justicia. Cuando tú ves un hecho indebido, ilegal, y tú sabes que humanamente no procede, hay que también hacer periodismo, pero también no hay que dejar de ser ciudadano. ¿Ah? No hay que dejar. El periodista no solamente es aquel que le coge la cámara, es también aquel ciudadano. Y entonces eso necesariamente a ti te obliga a pelear por ideales, pelear por principios, pelear por causas. Y yo siempre digo, como le digo, te lo comento ahora a ti, le digo siempre a mis amigos, lo que yo llevo siempre presente ha sido mi boina. Es aquello que no luchas, no existe. Y todo lo demás, que lo tomas por momentos, está ahí el tiempo que dure, y lo demás es gaseoso y se desaparece. Los grandes hombres han luchado siempre por algo, por un ideal, una causa. Y por eso son lo que son. Y yo lo que quiero es un poco solamente enaltecer el periodismo, que se puede hacer las cosas de manera distinta, que cuesta, que duele, que hace sufrir, que hace llorar, que te angustia, sí, pero a veces también siempre hay momentos en que te das cuenta y dices, vale la pena. De manera general, tenemos varios medios de comunicación aquí, Puno, Juliaca y Lave, están apareciendo más medios, incluso televisivos, radiales. ¿Cómo opina usted acerca sobre la calidad periodística que esto emiten? Mira, yo te voy a decir mi experiencia, ¿ya? De lo que yo he podido ver. Yo pienso de que en el caso, y es un problema que pasa en todo el país, a nivel nacional, los medios de comunicación estaban ligados a intereses, así como los grandes medios también tienen sus intereses, los grandes medios locales también tienen sus intereses. Y realmente no son medios de comunicación, son instrumentos políticos. ¿Ya? Si tú haces una revisión, y no está mal ingresar en la política, está bien. El problema es que tiene que haber un hito, es decir, de acá a acá las cosas se desarrollaron de esta manera, y de acá a acá de otra. Y no solamente por intereses políticos o instrumentos políticos, sino también hay medios que van y representan intereses. Yo conozco empresarios que tienen medios de comunicación y tienen también negocios que cuando el alcalde les quiere poner regla, o cuando un gobernador no sea sus intereses económicos y comerciales, empiezan los insultos, empiezan los ataques y empieza todo. Y entonces la pregunta es, eso ya no se llama periodismo. Puede parecer, pero en algunos casos no lo es, porque desde el momento que tú subsumes un medio de comunicación al interés particular y
no al interés colectivo, y ya no estás pues peleando causas, principios, ¿verdad? Estás peleando por tu billetera. Y si nosotros vamos a hacer cosas por solamente aceptar que el dinero manda, entonces habremos perdido, porque el que tiene la billetera siempre va a asumir que tiene la razón, y el que tiene la razón por dinero, él cree que puede comprar todo. Y entonces hay que entender de que tenemos que pelear por otras cosas, que no necesariamente tengan que ser dinero, ¿no? Okay. En el tema, por ejemplo, de las nuevas TICs que han aparecido, las transmisiones en vivo... La tecnología de la información, ¿no? Tecnología de información. ¿Qué opinión merece? ¿Es una herida para el periodismo o es una herramienta que puede ser utilizada? ¿Cómo lo interpreto? Yo lo veo de la siguiente manera. Sin duda que la modernidad... la globalización ha hecho que se acorten distancias, pero yo pienso que es un proceso propio de la revolución industrial que empezó en 1780 a 1840, creo, en donde se empiezan a hacer las máquinas, ¿no es cierto?, de reproducción, la locomotora, el tren, ¿no es cierto?, los barcos a vapor, bueno, en fin. Y entonces empezaron a entender cómo se desarrolla la dinámica económica, y entonces se empieza a crear mecanismos de comunicación, mecanismos de transporte mucho más rápido, porque es que yo creo que es propio del humano, porque nadie que avanza quiere retroceder, siempre queremos ir hacia adelante. Las personas que antes se movilizaban en caballo hoy ya no lo quieren hacer, quieren movilizarse en carro. Y las personas que se han acostumbrado a movilizarse en avión, a desplazarse en avión, digamos, ya no lo quieren hacer, quieren desplazarse en otros medios, un tren bala. Entonces yo pienso que es propio, y yo pienso que el internet, el Facebook, el Twitter, estos medios de comunicación, pienso que es propio de esta cultura, de esta dinámica económica, en donde las cosas sean mucho más ágiles. O sea, yo pienso que es la evolución, es la evolución después de, ¿no? Es el siguiente paso. No podría ser menos, ese es el siguiente paso. Yo no sé si después de acá con el tiempo ya no sean necesarios los celulares, sino quizás, no sé, quizás llegamos a la telepatía, yo no lo sé, pero yo pienso que es una evolución. Pero también hay algo bien cierto, que ninguna de estas, si bien es cierto que ha contribuido, ha cortado la comunicación, hoy podemos ver mucho más rápido lo que está pasando en otros países, lo que pasa en Puno, pero lo cierto es que también no accedes a este servicio si que no tienes plata, y entonces no hay una democratización absoluta, ¿no?, de este beneficio. Sin duda es un proceso irreversible, no vamos a retroceder, pero también creo algo, que estos medios de comunicación te ayudarán en muchas cosas, pero la comunicación interpersonal es la mejor. No es lo mismo decirle a tu amigo feliz cumpleaños en un mensaje frío por el Facebook, por el Twitter, ¿no?, o por el chat, que buscarlo a su casa y darle un abrazo enorme, decir, brother, feliz cumpleaños, ¿no? O a la novia mandarle unas flores que mandarle una carita feliz o unas flores, ¿no? Sí. ¿O no? Entonces yo apuesto por eso. O sea, es decir, por más tecnología que haya, no hay que dejar de ser humanos. Y por más tecnología que haya, igual todos nos vamos a ir de esta vida, y pretender subsumir nuestro sentido de vida humano a la tecnología es abstraernos, salirnos de la realidad. Y yo pienso que ahí creo de que hay que aprovechar lo bueno que nos trae esto, ¿no es cierto?, que es difundir información, pero también hay que aprovechar y darse cuenta de las cosas como humano, ¿no? Por más tecnología, no accedes si no tienes plata. Tú tienes tu celular, accedes a Facebook, a Twitter si pagas un plan. Pero si quieres tener que tu línea sea mucho más rápido, le incrementas 50 soles más, de tal manera que más o menos el 15, el 20% de lo que gana mensualmente se va en tu servicio telefónico. Es también un negocio, ¿no? Sí, bueno, nos ayuda, nos acorta, sí. Pero entonces, cuando tengamos esa oportunidad, hagamos lo que dijo Unes Mujica. ¿Y qué pasa si te pones al frente lo que quieres y te preguntas, ¿y qué pasa si no lo compro? ¿Se acabará nuestra vida? ¿Moriremos? No, hay que saber aprovecharlo. Pienso que es un cambio irreversible y sin duda propio del contexto en que vivimos, y pienso que van a venir nuevos cambios, porque siempre cuando estás en esta dinámica de los cambios constantes estás esperando algo más, y en la medida que esperes algo más hay mayor consumo. Entonces, si mañana aparece un celular en donde ya no necesita internet, y entonces el mundo va a demandar comprar esos equipos de internet, es propio el capital, es cómo haces cómo creas productos nuevos para que la gente siga consumiendo. ¿Ah? Eso también hay que darse cuenta, ¿no? En esta diversidad tenemos, a través del periodismo se conocen algunos problemas aquí en la región. ¿Usted
a lo largo de su carrera, ¿qué problemas ha detectado aquí en la región de Puno? Bueno, hay aspectos bien marcados, por ejemplo, el tema de la contaminación, de la informalidad, del problema agrario, el problema también de nuestra clase política muy poco preparada, embusteros vivos, y yo creo que también a Puno, en Puno hemos perdido la lucha política, la lucha ideológica. ¿Y sabes lo que más pena me da? Sí. Lo que más pena me da es que no hemos sabido hacer Puno para los puneños. Ha habido grandes proyectos, grandes iniciativas, grandes ideas o grandes proyectos con buenos recursos, pero que ha servido para los que lo han dirigido. Y los que lo han dirigido lo han aprovechado el proyecto, la idea, y han fugado. Ya no les importa Puno. Puno es una ciudad de paso para alguien que se quiere quedar, para los que pero ya nadie quiere ver como un Puno como un lugar de destino. Y a mí me da pena eso, porque yo siento que ha habido falsos, mentirosos, embusteros, vividores, y poco se ha trabajado por Puno. Quien lo ha hecho a Puno ha sido su gente. El puneño, el señor que ha construido su casa al frente, tu papá, tu mamá, que hace los esfuerzos por tenerte aquí, los míos que aquí han crecido, aquí están envejeciendo, pero casi los demás han fugado, se han ido para otro lugar, han visto a Arequipa, a Lima como mejor destino, ya no han visto como que les pertenece por su economía estar aquí en Puno. Y yo creo que en medio de todos los problemas de Puno se pueden solucionar en la medida que hagamos de Puno un lugar de esperanza, un lugar de expectativa. Y segundo, a Puno lo van a hacer grande los puneños, no lo van a hacer grande los que vengan del norte, del centro, los puneños. Y para eso también sirve el periodismo, para construir esos aspectos. Tenemos compañeros que también que nos van a ver a través de este medio, estudian en la carrera de comunicación. Vemos que generalmente cada promoción, siempre la mayoría se va por el tema de relaciones públicas, se va por lo audiovisual, o lo ve la carrera como segunda opción. Coméntanos, Lubomir, para ti, ¿qué es el periodismo? Para mí el periodismo es una forma de vida. Para mí el periodismo es una forma de vida, es una forma de vivir, es esperar qué de nuevo más tiene el país y leerlo en un periódico, en una revista, ahora en el internet. Para mí el periodismo es vivir por causas, vivir por principios, vivir por justicia. Y si mañana yo me entero que a ti, Juan Diego, hay alguien que cometió un abuso laboral, yo voy a estar ahí y yo me voy a ir a pelear, porque es injusto que la lógica liberal laboral te diga, ¿sabes qué? Vas a trabajar 12 horas y después de 3 meses te voto. Oye, mis derechos laborales, oye, y el tiempo que he invertido en mi vida y no vuelve, oye, es un abuso. Y ahí está el periodismo. Y ahí también el periodismo tiene que irse a pelear. Y así, que como puede ser tu caso, también hay que irse a pelear por cuestiones de justicia, por cuestiones de concepto, por cuestiones... Hay que saber pelear, y para eso también sirve el periodismo. El periodismo no puede ser un negocio. Empresarialmente tiene ese sentido, pero quienes lo ejercemos en la práctica en el llano, creo que tenemos que también saberlo entender, saberlo querer, saberlo abrazar, y también el periodismo también se ejerce investigando, se ejerce yendo al lugar de los hechos, se ejerce conversando con la gente, viajando, recorriendo sus lugares. Así también se ejerce el periodismo, no hay otra forma. Los grandes hombres han tenido siempre que pasar pasos como estos para poder también incluso plantear cambios significativos en determinados momentos, ¿no? Juan José Marroquín, digamos, en medio de la aparente sobriedad que mostraba ante mucha gente, porque, digamos, no era el que permanentemente lucía una sonrisa, pero tenía sus facetas, digamos, de humor, de una relación bastante cercana, amical, con la gente que él apreciaba. Y en el campo del periodismo yo podría decir que Juan José Marroquín ha sido un hombre que ha estado, digamos, que ha intentado mantenerse siempre con alguna distancia respecto a las entidades, digamos, de poder, vale decir municipalidad, gobierno regional, es decir, conservando una independencia que le valía ciertamente para ser bastante objetivo en las notas periodísticas que él captaba y además difundía, ¿no? Entonces, me parece que si tuviésemos que hacer en una línea una referencia de lo que fue Juan José Marroquín, me parece que es esta. Bueno, el periodismo en estos tiempos ha ido cambiando, digamos que como que adquiere una función diferente a la anterior, a la que nosotros conocimos, ¿no? Ahora se privilegia ciertamente la información, y es la información la que es, digamos, la columna vertebral de un noticiero, de un informativo.
Sin embargo, Juan José Marroquín viene de las vertientes en la que el periodista asumía, digamos, una función de editorialista permanente, es decir, debía de tener una opinión sobre las cosas, debía tener un punto de vista. Eso es lo que se está perdiendo de alguna forma en estos nuevos tiempos. Entonces, puede ser que finalmente estemos acercándonos, digamos, a un periodo distinto, diferente de hacer periodismo, pero yo creo que en tanto mantengamos algunas costumbres, algunos problemas del pasado, yo creo que la función editorialista del comentario, del análisis, es casi una obligación por parte de los periodistas. Recuerdo una frase que, como él estaba en radio y nosotros en televisión, dice: antes que lo vea a Radio Onda Azul se lo ha contado. Eso es lo que recuerdo. Y después en el mundo extradeportivo, como un gran deportista, un abstemio respetable, porque de esos hay muy pocos en nuestro medio y en estos tiempos. Creo que en eso podría una primera parte resumir, y creo, si comenzamos a buscar una de sus virtudes, es la constancia, la perseverancia, que lo han colocado en un espacio muy respetable que le otorga la población, como un comunicador que ha estado al servicio de ellos y más próximo a la problemática regional, pero quizá con una gran preferencia a la problemática provincial. Juan José Marroquín, desde el momento que ingresó a Onda Azul, él ya era trabajador aquí en la radio, y nos ha tocado vivir momentos periodísticos de todo calibre, ¿no? Desde la parte deportiva hasta la parte social, económica, política, y etcétera, etcétera. Todas esas facetas lo hemos tocado como periodistas, y también no ha sido la excepción trabajar con Juan José Marroquín. Es una labor más que profesional, es social, es una profesión en la cual te puede dar la oportunidad de conocer a muchas personas, te puede ayudar a conocer muchas realidades del hombre, del altiplano, del país, de Sudamérica, y te puede ayudar a contextualizar qué es lo que está pasando en diferentes momentos. Y eso es lo que, por lo menos personalmente, ayuda a desenvolverse y a compartir todas las experiencias. Además, desde la radio, al tener un trabajo cercano y al ser propietaria de la Iglesia Católica, también te permite cruzar información sobre esos temas. En primera instancia, la persona, el ser humano; en segunda instancia, la familia; y en una tercera instancia, toda la sociedad. Entonces, compartimos esa reflexión en nuestra labor diaria al hacer periodismo. Yo creo que somos una profesión mal pagada, ¿no? Porque estamos entre la espada y la pared cuando sacamos una información, y tenemos que abocarnos precisamente pues a lo real, ¿no? Lo que sucede. Y dentro de ello creo que Juan José Marroquín es un término importante en él, ¿no? Porque él no se casaba con nadie, ¿no? Iba a las conferencias de prensa, tampoco recepcionaba, digamos, un agasajo, no pedía, ¿no?, que le agasajen, y él cumplía una labor periodística propia de sí mismo. Y creo que es fundamental valorar esa situación en el tema periodístico, ¿no? O sea, dar, informar, comunicar y, bueno, realizar el trabajo últimamente, ¿no? Para eso está nuestra situación de poder viabilizar, digamos, los convenios que se pueda tener con algunas entidades. Pero, por más decir, no creo que podamos realizar pues el tema de chantajes u otras, ¿no? Yo creo que en ese lado no debe de ser, y creo que el periodista actualmente en Puno es cauto, ¿no? Cauto, aparte de otros colegas que de repente en otros medios y en otras ciudades lo comentan, ¿no? El acontecer o el trabajo periodístico de Juan José Marroquín, todos saben que él despertaba muchas veces a la audiencia, iba a los mercados en la madrugada y su voz era pues inconfundible, ¿no? La manera como narraba de manera popular, de manera inmediata,
y caprichosa cada una de sus noticias. A Juan José no tuve muchas experiencias, pero sí algunas, y las que yo puedo resaltar es el ahínco que tenía, por ejemplo, por el tema de la solidaridad y la confraternidad. En los campeonatos deportivos que se han realizado en los últimos años, él iba con su equipo y muchas veces a falta de tener a algunos jugadores, llevaba pues a sus hijos, Harlem, ¿no? Que también son amigos míos. Y me acuerdo que en cada partido iba entusiasta y cuando lo estaban goleando pues siempre se lesionaba y abandonaba el partido, pero estaba incansable ahí en todos los partidos, levantando la marcha. Y también, según lo que me contaba el profesor Cornelio, que era mi delegado acá del equipo Sin Fronteras, es que Juan José Marroquín era uno de los dirigentes que también iba puntual a las reuniones. Cuando recién estaba haciendo periodismo acá en Puno, te estoy hablando de hace 15, 17 años, iba al mercado, iba a los barrios, siempre me decían, lo reclamaban a él, era como una especie de justiciero, ¿no? Yo pienso que ese es el techo que cada periodista aspira, ¿no? Algún día. Yo también aspiro de repente a acariciar lo que él ha logrado durante muchos años. Yo no coincido con ese apelativo, con el cliché que dicen que es el cuarto poder. Yo creo que el periodismo, como otras profesiones, otros oficios, son igual de importantes. Así como lo decía Milo Quesada, ¿no? Que acuñó esa frase de que el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Yo pienso que eso es lo que debemos tener en cuenta todos los periodistas a la hora de que levantamos una nota periodística, que efectuamos una entrevista o vamos a coberturar un hecho. Bueno, creo que muchos se han pronunciado al respecto. Es una pérdida irreparable para la prensa puneña y regional, principalmente teniendo en cuenta la experiencia, el valor, los conocimientos de este gran hombre como era Juan José Marroquín. Creo que sus enseñanzas ha dejado en varias generaciones, estamos hablando de 3 generaciones aproximadamente, que Juan José Marroquín ha sido inclusive el ícono de Radio Onda Azul, y estoy seguro que muchos de los jóvenes periodistas, e inclusive me incluyo yo, lo hemos seguido día a día y practicamos el periodismo tal cual él también lo realizaba. Teniendo en cuenta de que no estás trabajando solamente para ti, sino transmites todos los problemas de repente que la propia población, o canalizas, mejor dicho, lo que la población necesita. Y haces llegar esto a las exigencias a las autoridades de las múltiples necesidades que tiene la ciudadanía. Y también existe el rol del periodista, pues, de cual no solamente es informar, sino también formar a la población, ¿no? Creo que es una labor muy importante, está en nuestras manos muchas veces formar a las futuras generaciones, pero con pensamientos, con ideales, con responsabilidad. A Juan José Marroquín fue a uno de los periodistas que le hice la entrevista en la misma emisora radial de Onda Azul. Ahí Juan José Marroquín nos habló, por ejemplo, de los problemas que siguen latentes en Puno, como es el tema de la inseguridad ciudadana, el tema del transporte, el tema del comercio ambulatorio, la contaminación de la bahía interior del lago Titicaca. Son problemas que aquella vez resaltó, pero también hay que rescatar que Juan José Marroquín era un periodista muy destacado, que tal vez, como a veces caminamos en grupo, Juan José Marroquín siempre ponía su propia agenda, o sea, él caminaba solo y ya sabía, por ejemplo, cuando hacía sus entrevistas, lo realizaba solo y no lo hacía en grupo, ¿no? Eso es lo que puedo destacar de Juan José Marroquín. La labor periodística es muy sacrificada,
pero para ser periodista yo pienso que uno tiene que nacerle, tiene que tener esa vocación, ese ímpetu, esa voluntad de afrontar muchas cosas, ¿no? Y consideramos que los periodistas tenemos que tener esa vocación, digamos, para cumplir nuestro trabajo periodístico, porque estamos incluidos en diversos temas, ¿no? Temas políticos, temas policiales, temas sociales. Entonces ya uno se va perfeccionando principalmente a lo que le guste. Considero de que la labor del periodismo a veces pues no es muy incomprendida, ¿no? Tal vez es el que fiscaliza más que las autoridades que elegimos, regidores, congresistas o consejeros regionales, ¿no? Más allá de eso, ha tenido un carisma de la puntualidad, ¿no? Y cuando hablamos de puntualidad, muy pocas personas vamos a cumplir eso. Al margen de esta puntualidad, ha demostrado que el periodismo no solamente se practica pensando, sino también proponiendo. Ha tenido propuestas, tal vez nunca ha sido escuchado, pero eso sucede pues hay veces, ¿no? Nadie en nuestro sano juicio consideraba que él estaba como periodista reconocido bien de salud, pero es así. Las personas que van a escuchar la noticia, van a ver su noticia o van a leer su noticia, no les interesa que el periodista esté mal. Ellos saben que el periodista les va a dar la información que quieren y que están esperando, pero no les interesa a ellos si esa persona está mal de salud, nada de él. Entonces ahí nosotros mismos también nos descuidamos un poco. Después nos enteramos de que estuvo mal de salud, pero él siguió trabajando a pesar de ello, y eso creo que al final ha pesado para que se complique más su estado de salud y termine pues como no quisiéramos que todos tengan. Finalmente hemos tenido hace poco, bueno, recordamos, ¿no?, el fallecimiento de José Marroquín, periodista. Coméntanos un poco sobre, usted ha sido colega, ha sido un amigo también que lo hemos visto en las calles. ¿Qué podría rescatar de este periodista que el día fue? Mira, yo lo único que le puedo rescatar es valía, entrega por aquello que no era suyo. Él, como lo decía hace un rato mi compañero de promoción de la U, Edwin Wincha, él entregó su vida, abrazó el periodismo, pero también a la vez quiso el medio de comunicación donde trabajó, algo que no era de él, pero que también le hacía permitir y le hacía luchar por lo que también quizás quería. Y es que llega un momento en tu vida en la que dices, si no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y hay un compromiso, ¿no? Y segundo, que yo créeme que sí, yo sí me peleo cuando me enojo cuando a los trabajadores no les reconocen sus derechos, y yo me enojo, con quien sea me peleo, y con quien sea voy a pelear, y no me parece justo. Y yo pienso de que Juan José ha entregado su vida, y yo creo que sí merece hacerle una semblanza, un reconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque es que no solamente le ha ejercido el periodismo porque era su trabajo, el periodismo porque también, tú sabes lo que le ha significado a su familia tenerlo a un hombre expuesto al frío, a la calle de 5 de la mañana reporteando, y tenerlo en casa solamente media hora y ni siquiera poder compartir ni incluso la familia. O sea, esa es una entrega. Y otros no prefieren esa entrega, otros prefieren hacer negocios, financiar campañas, poner la coima para llevarse el botín del Estado así de fácil. Y él ha vivido, él ha sido un obrero, y el obrero, como lo dijo una vez mi amigo, nunca va a ser rico. Y es lo que pasa en Chile, la gente que vive solo de su trabajo nunca es rica. Y cuando deje de trabajar es pobre, porque nadie te garantiza nada. Y vivimos en una realidad, de un concepto donde si no tienes plata, no vales nada. ¿Ah? Y el hombre tiene que amanecerse trabajando, sufriendo. Si no estás fregado, no tienes nada. Así es la vida. Entonces, ¿cómo no estimar ni valorar a ese hombre que cuando le decías, Juan José, el Melgar, el mejor equipo del mundo? O sea, esa era su respuesta. No te decía, hola, ¿cómo estás? No, el Melgar, el mejor equipo del mundo. Juan José Marroquín, buenos días. Yo lo molestaba, yo de verdad entiendo a su familia. Entiendo también el orgullo que pueden sentir por él, y muchas veces, y muchos le reconocen que era un tipo que no estaba esperando algo más, iba a la conferencia, se presentaba y culminaba y se iba. Era un tipo, un periodista de otra generación. Ahora hay periodistas también de otra generación, pero creo que tenemos una enorme responsabilidad. Hildebrand, Gorriti y muchos otros periodistas ya no van a estar, y los jóvenes tienen que pelear por esa posta, y esa posta no se logra si no es peleando, luchando, estando ahí presente. Si tú quieres lograr una vía, demanda tiempo y constancia. Todo lo demás es un negocio.
¿Ah? Si solamente las cosas en la vida las vamos a hacer por dinero, entonces hay que dedicarnos a un negocio que sea rentable y listo. ¿Ah? O si no, bueno, pues hay que meternos de ingenieros civiles para ganar más plata. Y no estoy en contra de esa carrera, pero bueno, pero también hay otras cosas más importantes por qué pelearnos en la vida. ¿Ah? Y eso ahí creo que hay que trabajar. Muchas gracias, eso ha sido la entrevista con Leomir Fernández de la República. Muchas gracias, muchachos, y suerte.